¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la investigación por supuesta corrupción de la presidenta de facto del Perú, Dina Boluarte, con otro notable invitado, Diego Mota, abogado directamente desde Lima. Diego Mota, una cálida bienvenida al programa. ¿Cómo está, don Jorge? Y un saludo para todos los que nos siguen en las distintas plataformas. Diego, el Congreso peruano rechazó dos mociones de vacancia de la presidenta Dina Boluarte. El diario El Comercio ha titulado una primera página y dice: de los Rolex a los depósitos de origen desconocido, la Fiscalía amplía la investigación a Dina Boluarte. Cuéntanos dónde estamos y de qué se trata todo este escándalo. Bueno, en primer lugar, habría que recordar a toda nuestra audiencia que en el Perú se vive en estos momentos una dictadura. Tenemos un gobierno con una presidenta de facto. La señora Dina Boluarte es una usurpadora que llegó al poder mediante un golpe de Estado a través de una jugada política en el Parlamento y con el apoyo de todos los poderes fácticos en el país. Los grandes medios de comunicación, las grandes empresas nacionales y internacionales, las Fuerzas Armadas y el rol que jugó el Congreso. En ese contexto, tenemos ya prácticamente un año y medio de la gestión de esta señora, un golpe contra el presidente legítimo Pedro Castillo, y lo único que ha habido en este año y medio es que se vive una recesión económica en el país, ya ha sido declarado así por parte del propio ministro de Economía. Las cosas están subiendo, la situación es inaguantable, y en medio de eso, solamente la respuesta por parte del gobierno ha sido una serie de situaciones ligadas a una gran corrupción. El último de estos escándalos ha surgido a partir de lo que se conoce como el caso Rolex. ¿Qué es lo que sucede? Que por distintos medios de comunicación, sobre todo alternativos, se ha evidenciado que la presidenta de facto, la señora Boluarte, ostentaba hasta 18 relojes en este último periodo, de los cuales por lo menos 4 de ellos son relojes de alta gama de la marca Rolex, que están valorizados en unos 14.000 o 16.000 dólares, cuando el salario de un presidente de la República en el Perú es aproximadamente 4.000 dólares. Esto porque justamente el presidente Pedro Castillo en su gestión bajó a la mitad el salario del presidente. Entonces, no se condice lo que ostenta con lo que gana el presidente. A raíz de eso se ha iniciado una investigación preliminar por parte de la Fiscalía en el Perú y se han ido detectando otros indicios de posible corrupción. Por ejemplo, se han detectado joyas, ¿no? Que están valorizadas en más de 500.000 dólares, medio millón de dólares, depósitos a sus cuentas bancarias en más de 1 millón de soles, aproximadamente un cuarto de millón de dólares, un poco más, entre otras cosas que se han ido descubriendo a través de la prensa. En ese marco, se han planteado en el Congreso algunos intentos de vacancia, pero el Congreso es completamente manejado por la derecha y por gente que está afín a este gobierno. No han prosperado. Y a eso, entonces, Diego, sumémoslo también para una audiencia que no vive dentro del Perú, una investigación también que cae sobre, como tú dices, Dina Boluarte, que a propósito le han dado el apodo de Balearte, y esta investigación es por, y leo, genocidio, homicidio agravado y lesiones graves luego de la muerte de por lo menos 50 personas, luego justamente de ese golpe parlamentario que le dieron al presidente Pedro Castillo. Quiere decir que esta señora tiene dos flancos a que atender. Por un lado, se triplica entonces su patrimonio en menos de 2 años, del 2021 al 2023, y no se entiende bien cómo es que los números no cierran. Y por el otro lado, resulta de que se instala en el poder y lanza a todo aquel en el Perú que sale a la calle a manifestarse en contra de esa señora,
a pedir nuevamente una elección, a pedir la liberación de Pedro Castillo, a pedir un cambio constitucional, le prenden bala. Y ahí justamente por lo menos hay 50 muertos por esa represión ordenada por esta señora Boluarte. Así que, ¿cómo ves los próximos pasos? Sí, es tal cual tú lo señalas, ¿no? No solamente son indicios de desbalance patrimonial, sino que hay un tema de genocidio, digámoslo con todas sus letras, porque está justamente siendo investigada por la masacre de decenas de compatriotas nuestros, de peruanos, que salimos a manifestarnos desde el 7 de diciembre del 2022, cuando se perpetró este golpe de Estado contra el presidente legítimamente elegido, Pedro Castillo, que era un presidente pues elegido por los humildes, por los sectores rurales, campesinos, trabajadores del país. ¿Qué es lo que en ese contexto se viene? Bueno, este es un gobierno, para empezar, muy débil en el sentido de legitimidad y apoyo popular. El gobierno tiene 7% de aprobación en las encuestas, incluso de la propia derecha, que circulan en el país. El Congreso tiene apenas el 4% de aprobación. Con esas cifras uno se preguntaría, ¿cómo se sostiene este gobierno? Bueno, parte de eso ya se ha manifestado, como hemos estado hablando, de las masacres que han habido en el país. Se sostiene con las botas y los fusiles. Por un lado, por el apoyo de los grandes medios de comunicación y por el apoyo, por supuesto, de los poderes fácticos, los gremios empresariales en el país. Están jugando a quedarse, ¿no es cierto?, lo más que se pueda y a robar todo lo que se pueda en ese periplo. Creo que la respuesta no solamente debe venir a partir de procesos judiciales o fiscales que van a tener su camino largo y tortuoso y que finalmente, por un tema de eh, la calidad de presidenta que ostente, la inmunidad presidencial que ostenta ese cargo, van a tener que pasar necesariamente por un juicio político en el Congreso, y lamentablemente en el Congreso está blindada, ¿no es cierto? El poder fáctico, la derecha la tiene blindada, por lo que es muy difícil que vaya a prosperar. Esto entonces tiene que pasar de la mano por la protesta nacional, social, que acompañe estos temas y que, como tú bien has dicho, pongan en tapete nuevamente los temas de la convocatoria de una Asamblea Popular Constituyente, la libertad y restitución del presidente verdaderamente elegido, y también acompañado, esperamos, también de la presión internacional de los pueblos del mundo y los estados realmente demócratas que existen en el mundo. Justamente para ver otra vez, para poner en perspectiva todo esto. Acá ha habido la última elección en donde un maestro rural humilde a pulso se presenta, hace su campaña, logra pasar a la segunda vuelta con la rival, con la candidata del establishment, hija del dictador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori. Gana entonces el maestro rural, le gana a todo este establishment, como tú calificas de corrupto, y esta señora Keiko Fujimori se niega a aceptar el resultado de la elección. Pasa casi un mes diciendo que había sido fraude. Tanto es la presión que recibe que al final no tiene más remedio que aceptar que ganó el maestro rural Pedro Castillo. No dejan de golpearlo, desde que incluso no llega ni siquiera al Palacio Presidencial, lo empiezan a golpear. Durante un año y medio no paran las acusaciones, las descalificaciones, los intentos de vacancia, hasta que le dan, como tú decías muy bien, un golpe parlamentario, lo sacan del poder, y no solamente lo sacan del poder, sino lo meten preso, está hoy bajo las rejas. Y esta señora, Keiko Fujimori, que de alguna forma enfrenta en los próximos meses cargos frente a la justicia por lavado de dinero que podría representar como 30 años de cárcel, es la que supuestamente está dirigiendo todos los hilos, todo este entretejido para seguir controlando la política del Perú. ¿Es Keiko Fujimori la que está atrás de todo esto? Sí, sin duda, ¿no? Y tanto es así que Alberto Fujimori, su padre, sentenciado en los tribunales nacionales,
como también en los tribunales internacionales, por crímenes de lesa humanidad, ¿cierto? Violaciones de los derechos humanos, asesinatos, entre otros, en la década de los 90, y por temas de corrupción, los desfalcos que hizo al erario nacional, ha salido hoy libre. Este gobierno, ¿no es cierto?, le ha permitido que por su supuesta avanzada edad y por sus problemas en salud, ¿no es cierto?, salga libre. Lo primero que ha hecho este señor estando libre ha sido pues hacer campaña política, tiene un canal de YouTube en donde está intentando nuclear a todas las diversas fuerzas de la derecha para sostener este gobierno y sobre todo para allanar el camino a un nuevo gobierno que podría ser el de su hija, Keiko Fujimori, o alguna otra pieza que puedan ir fraguando en este camino. El tema es que el nivel de legitimidad que tiene la derecha y que tienen lamentablemente las instituciones del país es muy alto. En el Perú ya nadie cree ni siquiera las propias investigaciones que está haciendo la Fiscalía. Eh, Porque la Fiscalía, esa misma Fiscalía que está investigando ahora a Dina Boluarte, es la misma Fiscalía que metió preso, que secuestró, ¿no es cierto?, al presidente Pedro Castillo. Lo que nosotros estamos observando ahora es que esa unidad de las distintas facciones de la derecha está teniendo ahora algunas grietas, pero simplemente por un tema de cómo se reparten el botín del Estado y no por otro tema vinculado pues, a hacer justicia. En ese interín es que están saliendo estas acusaciones entre uno y otro sector y el pueblo está a la expectativa de lo que pueda suceder. No obstante eso, consideramos que lo más importante es la articulación, la organización del movimiento popular pujante que ha dado muestras ya en innumerables ocasiones de ser muy fuerte. Ese Perú olvidado, ese Perú andino, rural, amazónico, ese otro Perú que fue el que le dio el triunfo al presidente Castillo y que por primera vez en 200 años de historia pudimos tener un presidente representante de los humildes, por primera vez electo. Ese Perú sigue despierto a pesar del racismo y el clasismo con que las élites, principalmente limeñas, de la costa del Perú, se ensañan contra esta gran mayoría, ¿no? Entonces, es importante tomar el pulso de esto, porque creo que de allí se viene gestando un futuro cambio. Diego, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Diego Mota directamente desde Lima sobre la investigación que pesa sobre la presidenta de facto Dina Boluarte. Estamos hablando que Diego es abogado e integrante de Izquierda Socialista. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Diego Mota directamente desde Lima sobre la investigación en torno al escándalo que se ha suscitado con la presidenta de facto Dina Boluarte. Diego, abogado y miembro de la dirección de Izquierda Socialista. Diego, respecto a esta situación en donde la denuncia es que esta señora Boluarte, repito, apodada Balearte por haber supuestamente dirigido lo que tiene que ver con la muerte de más de 50 personas que protestaban contra ella y contra el golpe que supuestamente había dado, triplicó entonces su patrimonio del 2021 al 2023 y asumo que tiene que haber por lo menos algún tipo de especulación de dónde pueden haber venido estos cientos de miles de dólares que aparecen de una manera más que sospechosa en sus cuentas bancarias. Como tú dices, más de una decena de relojes muy caros, solamente una pulsera de Cartier cuesta $56.000, joyas por valor de más de $500.000. ¿Cuál es dentro del Perú lo que tú estás escuchando que es la especulación? ¿Quién pagó ese dinero? Bueno,
todo el Perú sabe de dónde viene ese dinero. Viene de los que titiritean actualmente este gobierno y de los que estuvieron detrás del golpe de Estado. Hemos dicho, los poderes fácticos, la CONFIEP, que es la confederación de las grandes empresas privadas en el país, es una de ellas, las Fuerzas Armadas y el propio Congreso de la República. Pero para darte un dato preciso, algunas investigaciones periodísticas, de prensa alternativa principalmente, han detectado que uno de los Rolex, de los famosos relojes de alta gama, están valorizados entre 14.000 a 16.000 dólares, fue importado, porque se puede hacer el seguimiento, digamos, de esas piezas, no es que abunden en el mercado, ¿no?, de alta gama, fue importado al Perú por la única empresa que vende esos relojes acá en el Perú, justamente el 7 de diciembre del 2022, fecha, día exacta en donde se perpetró el golpe de Estado contra Pedro Castillo. O llama poderosamente eh, la curiosidad, ¿no es cierto?, que justo ese día se haya importado este reloj, lo cual, digamos, nos haría especular que fue parte de el premio o el pago que le dieron estos poderes turbios a Dina Boluarte para que asumiera el mando, traicionando al profesor Pedro Castillo, porque es algo importante también señalar que ella era parte del grupo que llegó al Presidenta. poder con el presidente Castillo, así es, era la vicepresidenta, ¿no es cierto? Entonces, ella había declarado semanas antes en eventos públicos que no iba a traicionar al presidente, que se iba a mantener firme y que iba a respetar el voto y el mandato popular, ¿no es cierto? El voto y el mandato popular dieron el poder a Pedro Castillo y no a Keiko Fujimori, que era quien estaba atrás moviendo los hilos de la vacancia y de este golpe de Estado. Diego, no sería exagerado mencionar que sería, digamos, la Lenín Moreno de Ecuador con Correa, que Correa lo califica como el traidor. Acá estamos hablando de Pedro Castillo y su vicepresidenta hace algo similar. Totalmente, ¿no? Totalmente. Creo que es una comparación adecuada con el agravante de que la señora Dina Boluarte no fue elegida como presidenta, fue elegida en la plancha, en la fórmula presidencial, ¿no es cierto? Y solo traicionando a Pedro Castillo, solo dándole el golpe de Estado, ella podía asumir, ¿no? Y es exactamente lo que hizo. Y además con el agravante que estamos señalando, que tiene, yo diría, no solo 50 muertos, ¿no? Hasta ahora se han probado que hay 50 hermanos, compatriotas fallecidos por proyectil de arma de fuego en el contexto de las movilizaciones sociales, por la represión recibida. Pero en ese contexto en general hay cerca de 70 personas que han fallecido por otros temas, ¿no es cierto?, pero que se dan en el contexto de la represión en general. Eso tiene que ser producto de una investigación que, por cierto, está paralizada, no está avanzando en el Ministerio Público en este momento, y esperemos pues que a nivel internacional también haya presión mediática para que esto se quede. Acláranos, Diego, un tema que también puede ser interesante, entre comillas, para una audiencia que vive fuera del Perú, y es el invento de la palabra o el verbo terruqueo. Es decir, una práctica que incluso, como tú decías muy bien, los medios de comunicación hegemónicos que están al servicio del poder y no al servicio de la opinión pública, son precisamente el brazo, el arma en donde ese terruqueo se multiplica todos los días. ¿Y quién es? ¿A quién se lo aplican? ¿Y qué tan común es el terruqueo dentro del Perú? Es importante lo que tú señalas. Miren, el terroqueo es una palabra, un eufemismo que se genera a partir de la palabra terrorista. En el Perú se terruquea a todas las personas que no solamente tengan una posición, digamos, de izquierda o crítica al régimen establecido, sino que se terruquea a todos los que no participan del establishment clasista, racista, centralista, limeño que gobierna en el país. Si no proviene de tal o cual universidad, si no tienes tal o cual tez de piel, si hablas quechua o aymara, que son nuestras lenguas originarias, o las decenas de lenguas que hay en la Amazonía peruana, y además de repente criticas o sales a protestar, inmediatamente eres acusado de terrorista.
te terruquean, ¿no? Es decir, el término terruquear es, oye, ojo, que tenemos una legislación punitiva que puede llevarte hasta 20 años de cárcel por bloquear una carretera. Eso es lo que existe en nuestro país. Si una persona sale a manifestarse y toma una carretera, pone su cartel ahí, se para un momento, porque la única forma como puede ser escuchado por su reclamo, cualquiera que éste desea, puede ir preso por 20 años porque está obstruyendo una vía nacional. Sin embargo, Dina Boluarte está libre, ¿no es cierto? Entonces vemos el doble rasero. Es decir, acá lo que tú denuncias es una intolerancia política al 100%. Y además mezclada con temas raciales, don Jorge, y con temas históricos que vienen de mucho tiempo atrás. Sería importante reflexionar que en el Perú, como gran parte de América Latina, pero en especial en el Perú, tuvimos tenemos una historia muy rica. Tuvimos el imperio del Tahuantinsuyo, los incas, pero tuvimos también el virreinato más poderoso, por lo menos de América del Sur, que fue el virreinato del Perú, con Lima su capital. Tuvimos revueltas importantes como la de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, que fueron los primeros gritos de independencia. Y aquí se ahogó en sangre, ¿no?, cualquier intento de disidencia frente a lo establecido. Y desde ahí tenemos muy marcado el tema del profundo racismo hacia el mundo andino, hacia el mundo amazónico, es decir, la costa y especialmente Lima, la Lima blanca, no acriollada, gobierna sobre el resto del país de una manera despótica, ¿no?, con mucho clasismo, con mucho racismo. Por ponerte un ejemplo chiquitito, si me permites, acaban de nombrar como gerente general de un canal muy prestigioso, América Latina, en el Perú, a una señora, Maki Miró Quesada, que es justamente la nieta de los Miró Quesadas, que es una de las grandes familias del Perú, que controla el 80% de la prensa escrita y también controla canales de televisión. Y esta señora sacaba comentarios en las redes sociales, en columnas que eran publicadas en el diario El Comercio, diciendo que su empleada de servicio era una HDP. O sea, entiendes qué estoy diciendo con esas siglas, ¿no es cierto? Porque quería salir los domingos de día libre. Y eso lo publicaba y lo contaba como una crónica, ¿no?, muy graciosa, según ellos. Entonces, hay un racismo, un clasismo muy profundo en el país. Por supuesto, nunca soportaron que un maestro rural sea presidente. Y ahora es una medida ejemplificadora. ¿Cómo es y cómo ha sido desde este gobierno de la señora Boluarte e incluso en las épocas de Fujimori y compañía, la década de dictadura de Fujimori, e incluso también para una audiencia que nos ve fuera del Perú, antes del presidente democráticamente electo Pedro Castillo, un presidente que ganó popularmente, hubo 5 presidentes, todos ellos relacionados directamente con la corrupción, algunos están tras las rejas, otros, en el caso de, tú sabes quién, Alan García se suicidó cuando entraron a su casa a buscarlo por corrupción. Es decir, acá hay todos unos antecedentes de corrupción, pero mi pregunta es, ¿cómo ha sido y es la relación, y te la dejo para que lo interpretes como quieras, con el norte, con el resto de los países que pueden tener influencia adentro del Perú? ¿Cómo ha sido y cómo es? Bueno, en efecto, ¿no? Un dato muy importante es saber que el ministro de Defensa, el gobierno de Pedro Castillo, que fue otro de los traidores, digamos, se reunió 2 días antes con la embajadora de Estados Unidos en el país y se reunió con toda la plana mayor de las Fuerzas Armadas. Inmediatamente se perpetrado el golpe de Estado, la vacancia contra el presidente Pedro Castillo, la embajadora del país y los representantes del gobierno de Norteamérica salieron a pronunciarse respaldando al gobierno de Dina Boluarte y fustigando a Pedro Castillo. Hay, sin duda, evidentes vínculos de que esto no solamente fue una movida nacional, sino que esto vino digitado desde los intereses del imperialismo norteamericano. Por último, entonces, Diego, ¿cuál es la actual situación? ¿Qué está pasando con el presidente Pedro Castillo?
¿En qué instancia está de su detención, que vemos que pasa los meses y los años y sigue tras las rejas? Bueno, es que la medida es esa, la medida es ejemplificadora. No lo van a soltar, por lo menos si es que no se hace justicia de la población, desde el pueblo, si es que no hay una presión nacional, internacional. Él está, en modo de vista, está secuestrado. No hay todavía ninguna sentencia, está en calidad de investigado y sin embargo ya tiene más de un año allí preso, ¿no? Entonces, eh, esa situación es preocupante. Él está incomunicado, no tiene comunicación con su familia. Sin embargo, comparamos el caso del señor Fujimori, que teniendo ya sentencia, sin embargo, está libre. Diego Mota, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes.